I was born with the wrong sign, in the wrong house, with the wrong ascendancy. I took the wrong road, that led to the wrong tendencies. I was in the wrong place, at the wrong time, for the wrong reason and the wrong rhyme. La metodología es una conciencia biológica de cómo nosotros procesamos la información en nuestro contexto, es decir, por qué nos desarrollamos en nuestra vida diaria de la forma que lo hacemos, ¿no? Cómo esa información que yo veo en mi contexto, mi cerebro lo traduce de una forma. Entonces, es tener una conciencia biológica, valga la redundancia, de cómo proceso esta información. También le podríamos decir alineación biológica, no es el término que más me gusta, claramente, porque cuando yo digo alineación estoy diciendo que estoy desalineado, una forma de decirlo, ¿no? Esto yo diría que es un refinamiento de la forma que accedemos a la información, o que me relacione con el contexto, o que desarrollo las cosas concretas de mi vida. Esto es, por ejemplo, cuando nosotros estamos en nuestra vida y accedemos a una nueva información que, entre comillas, nos da más conciencia de lo que está pasando. Cuando hacemos una nueva metodología, cuando conocemos algún sistema de referencia nuevo, lo que hacemos básicamente es comprender los elementos de nuestra vida. Entonces, esto que yo voy a proponer ahora no es más que ese mismo proceso. Un proceso refinado de cómo mi cerebro toma esta realidad y la traduce en ciertas percepciones, ciertos sentidos, cierta lógica para yo relacionarme con el mundo. La metodología o esta conciencia biológica que vamos a desarrollar vendría a ser como alinear ese automático y no automático que tengo en mi cuerpo, ¿no? En mi cerebro más específicamente. Cuando digo automático y no automático, no digo que automático es peor que no automático, ni digo que no automático es mejor que automático. Simplemente nosotros funcionamos con estas dos, valga la redundancia nuevamente, funciones, ¿no? A veces estoy en no automático y a veces estoy en automático, ¿ok? Hay gente que de alguna forma está más de una forma automática y otra muchas veces, o la mayoría de las veces, de una forma no automática. No quiere decir que una forma sea mejor que otra, lo que quiere decir es que esa persona procesa el contexto, la información, la situación diaria, sus proyectos, la gestión de su territorio de una forma muy específica, ¿no? Tiene que desarrollar un paquete de información y ese paquete de información lo desarrolla de una forma automática, casi sin cortes, podemos decir. Tiene margen de error lo que estoy diciendo, sino que siempre lo hace de la misma forma, ¿ok? Y eso tiene una función básica en el aprendizaje. Por otro lado, tenemos las personas que hacen este proceso de una forma no automática o menos automática, que es tomar pequeños paquetes de información, desarrollarlos, comprenderlos, tomar otro pequeño paquete de información, desarrollarlo. O lo que es lo mismo, tiene que comprender cada uno de los pasos de las cosas que va haciendo. Si no lo comprende lógicamente o con un sentido biológico o de una forma que pueda comprender la estructura, básicamente le cuesta mucho. Entonces necesita procesar los paquetes de información de una forma más continua, por decirlo de una forma. Ahora bien, la gente que lo hace de una forma automática no necesita esta conciencia de lo que está haciendo, porque ya tiene un automatismo en su cerebro y eso tiene una función muy, muy importante. Por tanto, cuando digo automatismo y no automatismo, no digo ni bueno ni malo, sino formas distintas de procesar la información. Por eso, cuando nosotros funcionemos en automático o veamos una persona que está funcionando en automático, simplemente podemos comprender que la forma de procesar la realidad es de una forma, digamos, secuencial, ¿no? Es decir, repetida y de la misma forma en el tiempo. Y hay gente que lo hace de esta forma. Algunos patrones que nos podemos dar cuenta es que la persona que está en automático muchas veces no tiene tantas biologizaciones como si lo tiene esa persona que tiene que comprender a cada paso la información. Eso tiene una lógica que voy a mostrar, una lógica biológica o un sentido biológico que lo vamos a poder desarrollar más tarde. Pero lo que quiero explicar o tratar de transmitir esta comprensión que tengo
del funcionamiento del cerebro es que con esta metodología refinamos este proceso de consciente no consciente o automático no automático. No quiere decir que la persona que está en automático va a dejar de funcionar en automático, ni que la que está en no automático va a funcionar en automático. Eso es una ilusión, una utopía, porque nuestro cerebro funciona más allá de lo que pienso yo que tendría que funcionar. Entonces, de alguna forma la metodología nos va a permitir poder estructurar y comprender cómo funciono sin que eso me genere en mi conciencia, por decirlo de alguna forma, malestar. La metodología nos va a permitir tener un mecanismo mucho más refinado para poder entender e interpretar lo que sucede en mi territorio. Por eso lo vamos a desarrollar en Ectodermo, que habla del territorio y lo que tiene que ver con el territorio. No quiere decir que no vamos a tratar las otras etapas, indudablemente. Lo que pasa es que el bioprocesador es de esta cuarta etapa y las otras van a estar, entre comillas, en subordinación a esta forma de percibir el mundo de cuarta etapa. Por tanto, lo que podemos comprender con esto es que vamos a leer la realidad de una forma más refinada. No quiere decir que lo que yo vaya a hacer ahora va a generar algo en el contexto que ya no estaba. No. Pueden acelerarse los procesos, eso seguro, porque a la medida que yo tengo comprensión de la situación va a haber un cambio en la información, en el contexto, y lo que iba a pasar en un tiempo quizás sucede en un tiempo más acotado, por este proceso de comprensión de cómo funciona mi territorio, cómo son los conflictos lineales, ¿no? de mi territorio, de mi papá, de mi mamá, de mis hijos, de mis hijas. Eso va a repercutir en una conciencia mucho más amplia que la de la gestión propiamente del territorio. Por eso nos va a ayudar a tener un mecanismo más refinado para leer el territorio o todo donde nos desarrollemos, aunque todo es territorio. Entonces, la persona que haga esto va a tener esta entre comillas, desencadenamiento de los sucesos que ya están ahí, disponibles. Nada más que al yo tomar conciencia de esto, desde esta conciencia biológica, de esta información que voy a incorporar de mi procesador biológico, va a abrir todo eso para una mayor comprensión. ¿Okay? También comprender que si yo tengo una mayor conciencia de ese tiempo y de ese contexto, no solamente que se va a reducir entre comillas, lo que va a suceder en el contexto, es decir, que va a haber un desencadenamiento de los sucesos que ya están, también va a generar en mí un desencadenamiento de los procesos que ya están, biologizaciones, comprensiones y aprendizajes. ¿Okay? Quiero dejar esto muy claro, no es que porque hagan esto les va a ocurrir lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que lo que ustedes tengan que desarrollar en el tiempo, lo que vos tengas que desarrollar en tu vida, lo que va a hacer este proceso es desencadenarlo de una forma más accesible a la forma que procesa el procesador, porque vas a generar un lenguaje interno propio o un sistema de referencias propio con ese programador cerebro. Paralelamente a la metodología voy a dejar disponible un soporte biológico para las personas que decidan hacer este refinamiento de la percepción. Cada vez que nosotros hay un cambio en nuestra vida, tenemos que tener en cuenta un soporte biológico, ¿no? Si yo me voy a vivir a otro lado, voy a tener una manifestación biológica. Si yo me adentro en tal proyecto, voy a tener una biologización. Si me relaciono con otras personas, voy a tener biologizaciones. Esto es normal, porque toda la información, como vimos en los primeros videos, tiene que traducirse en energía. Y para ello utilizamos el cuerpo, las biologizaciones, ¿no? O los programas biológicos. Ahora bien, cuando hablamos de metodologías cualquiera, no solamente cualquier metodología, tengo que tener un soporte biológico y un seguimiento, porque si no, lo que en principio me genera un desencadenamiento de todos los hechos, al no tener el acceso biológico de lo que está sucediendo, lo que en principio fue una ampliación de la percepción de la realidad, empieza a ser como una incomprensión de la lógica que opera en mí. ¿Por qué?
porque utilizamos para las metodologías sistemas de referencia que no están basados estrictamente en la biología. Me voy a explicar nuevamente. Cuando yo accedo a hacer algo nuevo, voy a tener cambios biológicos por esto que estoy diciendo. Va a haber un desencadenamiento de hechos de mi contexto. Mi papá, mi mamá, mi territorio, mi mujer. Va a haber cambios porque lo que estoy cambiando es la percepción de esa información que tengo al frente. Por tanto, vamos a tener movimientos territoriales normales. Cuando hablo de territorio, voy a poner un paréntesis para explicar territorio y seguiré. Cuando digo territorio, digo lo que me sostiene a nivel abstracto y a nivel concreto. Mis relaciones y el piso que tengo, ¿no? La tierra, mi casa, mi hombre, mi trabajo, ¿no? Territorio, ¿no? Vamos a tener una gestión de territorio y una gestión de la pareja. Cierro paréntesis. Esto lo desarrollamos en cuarta etapa. Entonces, va a haber movimientos de esto que van a estar asociados a conflictos normales de separación, de motricidad y de posensorialidad. Esto es normal porque el territorio está conectado con todos esos aspectos. Es decir, que cuando empezamos a tener una biologización, sobre todo en territorio, no solamente son programas que decimos estrictamente territorio, por ejemplo, arterias coronarias, venas coronarias, cuello de útero, control de la parte seminal. No estoy hablando solamente de eso, estoy hablando también de que voy a tener desarrollo de biologizaciones a nivel motor, sensorial y postsensorial. Esto es totalmente normal. Por eso, cuando yo desarrollo una nueva metodología, tengo que tener un soporte biológico a esto, porque lo que en principio es un gran desarrollo, una gran amplitud de la percepción y de la información, al yo no comprender biológicamente, estrictamente biológicamente, el sentido biológico lineal y no lineal, lo que pasa es que esta gran ampliación me sobrepasa y empiezo a caer como en colapsos, ¿no? En colapsar ese programa, saturarlo porque no lo comprendo, ¿no? Un programa lo comprendemos cuando lo saturamos, en esta idea de no tener un sostén, ¿okay? Por eso cuando muchas veces hacemos una metodología, al principio es genial, pero luego empieza a como autoatacarme, ¿no? El mejor ejemplo que hemos escuchado un montón de veces es un mono con dos navajas, ¿no? Tiene una herramienta potentísima, pero no tiene el soporte para comprender por qué está haciendo eso. Entonces, vamos a tener un soporte biológico de textos, ¿no? Y por otro lado, un soporte biológico ya más vincular conmigo, que va a ser abierto, que va a haber una plataforma muy simple, ¿no? Pero vamos a tener eso para que podamos ir afinando esto, ¿no? Por eso les digo, lean lo que puedan sobre biología, ¿ok? Lean lo que puedan de biología, no se queden solamente con estos tres videos, con estos tres primeros videos, quise decir, con los tres primeros videos que he colgado ni los que voy a colgar. Estudien y vean, porque a medida que ustedes van incorporando el conocimiento de la biología, más esta alineación de los cerebros, por decirlo así, esta comprensión de cómo funciona, voy a procesar esa información mucho mejor y sobre todo la voy a pasar por el cuerpo. Nosotros podemos explicar muchas cosas de la biología, pero cuando el proceso pasa por uno es totalmente distinto, ¿no? La comprensión es distinta. La metodología está tendiente a esto, que ustedes cuando la hagan, o vos cuando la hagas, vivas exactamente el programa biológico sin la intervención de ningún sistema de referencia, ¿okay? Esto es muy importante. Puedas vivenciar cómo son los conflictos territoriales que marcaron tu existencia o que marcan tu existencia. Eso es lo que vamos a hacer en la metodología. Pero no lo vamos a poner con una perspectiva lineal de la primera separación, sino que le vamos a incluir esta percepción no lineal que generan estos problemas, ¿no? Porque la biología es lineal y no lineal, tiene aspectos combinados, nunca separados, de lo lineal y lo no lineal. Por tanto, va a haber un soporte biológico, lo voy a desarrollar más adelante porque todavía estamos en una fase de comentar cómo va el tema. Tengo que abrir algunos puntos, yo sé que la gente quiere saber ya la metodología. Yo, por experiencia, le digo, sereno moreno, como dicen en España,
vayan viendo los videos y hagan esta metodología cuando realmente sientan que lo tienen que hacer, porque acuérdense que va a haber un desencadenamiento de los procesos. A su vez vamos a tener que hacer un seguimiento y un soporte. El seguimiento va a ir por parte de ustedes anotando los días en que van a pasar desde esa primera alineación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una bioparametrización, una parametrización biológica, que lo que hace es determinar, cuando yo empiezo a desencadenar ciertos procesos, cuándo va a ocurrir ciertas otras cosas, ¿no? Hay parámetros biológicos muy claros, muy sensatos y muy específicos del funcionamiento de los síntomas. Entonces, cuando yo empiezo este proceso, tengo que tener un margen de por lo menos 21 días, ¿ok? No es porque es el proceso de la mitosis celular, que podría ser también, sino que es la duración desde el inicio de la solución del programa biológico hasta su epicrisis, que en la epicrisis lo que nos da es la conciencia lineal y no lineal de lo que está pasando. Entonces, introduzco esto solamente como para que sepan que atrás no es ponerme a hacer una metodología porque me parece, porque me supera la percepción, porque creo que esto es genial. Es genial en tanto y en cuanto yo pueda sostener el proceso. Todos nuestros pensamientos, todas nuestras acciones son programas biológicos y están muy estudiados. No sabemos todos, no lo sabemos, pero lo que sabemos lo sabemos muy bien. Así que ustedes van a poder sentirse identificados cuando yo empiece a mostrar en corteza cerebral la forma en que funcionamos, el discurso que tenemos, cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son nuestros sueños y cuáles son las formas de reconocerme en esa realidad, ¿ok? Estos son programas biológicos, los tenemos todos. Lo que pasa es que al combinarse nos da ese matiz de distinto, pero en realidad tiene una base muy completa. Así que, por tanto, va a haber un seguimiento y un soporte biológico a lo que va a ser esta metodología. Por último, para cerrar esta primera parte del video, esta introducción, tengan en cuenta que lo que vamos a hacer con esta metodología es generar un sistema de referencias biológico. Vamos a generar un sistema de referencias biológico. No es porque no lo tengamos, sino que vamos a hacer un refinamiento de lo que ya nos opera para ser conscientes de eso, ¿ok? Por lo tanto, cuando hagamos la metodología, ustedes van a reconocer ciertos aspectos de lo que voy a hacer, pero lo que no va a existir en ese momento va a ser un sistema de referencia que diga qué tenés que hacer. Estamos acostumbrados cuando hacemos una metodología o cuando entramos a un nuevo modelo, alguna técnica, algún desarrollo, tenemos parámetros estrictos, entre comillas, estrictos de lo que se debe y lo que no se debe hacer. Hay veces que son estrictos y hay otras veces que son muy sutiles, ¿no? Dicen, hacelo si quieres, pero esto te puede hacer esto, ¿no? Es una sutileza para utilizar el white side y el dark side, ¿no? Este lado oscuro, de, mira, hacelo si quieres, ¿no? Pero si lo haces, puede pasar esto. Entonces, no va a haber esos patrones de referencias. Es una metodología que se va a referenciar solamente en la biología como sistema de referencia. Ahora, esto no quiere ni inhabilita para nada los demás sistemas de referencias, todo lo contrario. Esta metodología lo que va a hacer es sostener el proceso de otras metodologías. Por eso me interesa mucho que ustedes lo puedan masticar, ver y poder comprender esta biología para que ustedes o para que vos te des cuenta de que esto que estás haciendo aquí tiene un soporte biológico, ¿ok? Y que este sistema, este soporte biológico, esta referencia biológica es exacta y es neutra. Los métodos, los modelos están siempre basados en supuestos básicos subyacentes. Depende de la perspectiva de cada uno, pero siempre tiene limitaciones. Acá cuando vayamos a la biología vos vas a comprender por qué haces ciertas cosas, por qué cuando haces esta otra genera eso. No es para que lo dejes de hacer, claramente, no es para eso. Es para que vos sostengas eso que estás haciendo. ¿Okay? Es refinar los mecanismos que ya tenemos. No hay nada nuevo en lo que yo voy a mostrar. Lo que sí voy a mostrar y que va a ser muy latente y muy palpable es que se refinan mucho más las cosas que ya veníamos viendo. También
al nosotros sostener sobre la biología mis sistemas de referencias, voy a generar un sistema de referencia propio. Es decir, entre lo que me dice el sistema de referencia y lo que me marca mi cerebro, voy a hacer un ajuste, y acá está la alineación que yo digo biológica o la conciencia biológica. Voy a hacer una alineación entre lo que me dice el sistema de referencia y lo que marca la biología. Ojo, cuando yo digo biología, no digo la biología de supervivencia lineal y este concepto de vivamos biológicamente. No digo eso. Eso es otra cosa en la cual yo no voy a entrar. ¿Okay? No digo volver y ser más biológico, ni esta idea de no hagas nada que no haría un animal, porque eso no tiene sostén en la biología, porque la biología es no lineal, ¿no? Entonces, si yo hago algo lineal, esto lineal se combina con otro lineal y me da un proceso no lineal. Por tanto, no hablo de esa base biológica de volvamos a lo biológico, a lo natural, no digo eso. Estoy diciendo la biología como sostén del desarrollo del espacio y del tiempo, ¿ok? Lineal y no lineal, supervivencia y conciencia justo en el mismo instante. Entonces, cuando vos tenés esto, ¿no? Estas leyes universales, porque son universales, lo que va a hacer es sostener los otros sistemas de referencia. ¿Qué va a generar? Que vos puedas darte cuenta la diferencia que existe entre lo que me dicen que es y lo que yo vivencio. No porque esté bien o esté mal, sino mi percepción de la realidad. Y esto me va a hacer un GPS interno mucho más refinado, porque tomo el patrón que me determina y me permite desarrollar en sociedad, pero también tomo el patrón que me trae la existencia y que me desarrolla biológicamente. Entonces voy a generar un propio lenguaje entre mi cerebro y mi comprensión de lo que mi cerebro hace. Porque nuestro cerebro justamente hace eso, es un traductor de información y en un lenguaje muy específico. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar de este sistema de referencias biológico que sostiene otros sistemas biológicos. Repito, no desvalida los demás sistemas que tenemos, ¿no? Todo lo contrario, integremos, hay que integrar. Acá no vamos a decir esto no porque esto no va, esto no porque es de otro lugar, esto no porque tiene otra lógica. No tiene nada que ver eso, porque eso es una interpretación mía de la realidad. Yo interpreto que no es así, pero biológicamente tiene el mismo soporte y tiene el mismo acceso a la información. Así que no vamos a desvalidar nada. Si tenés un sistema de referencia u otro sistema de referencia, todos se encuentran en la biología, todos tenemos un cerebro que traduce la información en energía, que desarrolla un contexto. Y también tenemos conductas y comportamientos que son iguales para todos, nada más que se diferencian en gradientes de separación. Por tanto, la tercera ley biológica va a hablar que hay una correspondencia a nivel cerebral, a nivel orgánico, y que lo que yo estoy viendo fuera es producto de un programa biológico y que estos tejidos van a tener un comportamiento muy específico. No voy a profundizar, pero voy a dar lineamientos. Cuando hablamos de la parte más antigua, por ejemplo, endodermo y mesodermo antiguo, cuando hablamos de la parte más arcaica, tenemos que ir a segunda ley biológica, ¿no? Todos los tejidos, cuando estemos en fase activa, van a ir a la suba, o en aumento de función, o en un caso extremo, el de tejido. Y que cuando entramos a la fase de resolución, o a la PCL, esos tejidos que antes aumentaron su función, se disminuyen. ¿Okay? El sentido biológico de aumentar la función tiene claramente la lógica de tomar y eliminar o generar un distanciamiento, ya en el caso de mesodermo antiguo. Ahora, cuando vamos a a la parte más moderna, es decir, mesodermo nuevo y ectodermo, esta lógica se va a invertir. No es exactamente lo opuesto, ¿no? Es casi lo opuesto, porque en fase activa estos programas van a reducir su función o su epitelio, por ejemplo un hueso cuando se descalcifica, un músculo cuando se hace más pequeño, cuando baja la calidad de nuestra sangre. Y en resolución de conflictos lo que va a hacer, o el PCL va a hacer, comenzar a aumentar la función de lo que en principio había aumentado. Por eso son dos lógicas de funcionamiento distintos, tienen sentidos biológicos distintos, pero lo que quiero marcar es que depende de qué cerebro lo marque, va a tener una forma de funcionamiento.
cuarta ley biológica habla de que estos tejidos tienen asociados unos simbiontes, es decir, unos microorganismos que van a ayudar en la fase de PCL, es decir, esta parte de resolución, a a disminuir el tamaño en el caso del cerebro más antiguo o aumentarlo en el cerebro más nuevo. Son nuestros amigos, por decirlo de una forma, que nos permiten hacer el proceso de, entre comillas, curación, que no es curación, sino que es un proceso de reparación. ¿Okay? Tercera ley biológica habla de la ontogénesis de los tejidos. Cuarta ley biológica de los simbiontes, ¿no? O lo que nosotros llamamos virus, bacterias y hongos. La quinta ley biológica incluye las 4 leyes anteriores, la cuarta las 3 anteriores, la tercera la segunda y la segunda la primera. ¿Okay? Podríamos decir técnicamente que podemos empezar a describirla desde la quinta esencia, la quinta ley para abajo. Lo hicimos de abajo para arriba como para que fuera un poquito más práctico. La quinta esencia, en términos biológicos, va a decir que lo que nosotros llamamos enfermedad son programas biológicos que tienen como objeto la supervivencia del individuo, llevarlo a un instante siguiente en un momento de shock, ¿no? O una urgencia biológica, como dijimos en los primeros videos. Eso es un término que este es el concepto que determina Hammer. Nosotros, desde esta perspectiva, podemos decir que un programa biológico o una enfermedad es el mecanismo que utiliza la naturaleza para generar conciencia por medio de la supervivencia. I was born with the wrong sign, in the wrong house, with the wrong ascendancy. I took the wrong road, it led to the wrong tendencies. I was in the wrong place, at the wrong time, for the wrong reason and the wrong rhyme, on the wrong day of the